Bien, el tema es nuestra íntima relación con Dios. ¿Okay? ¿Cómo es su relación con la persona que usted ama? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es la relación de Cristo con su iglesia? Una escritura en Efesios 5, 25 al 27 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Bien. Así que, ¿cómo es su relación con la persona que usted ama? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es que la Escritura nos presenta la relación de Cristo con su iglesia? Bien. En el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 6 y 7 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Bien? Las imágenes que se mencionan o que se hablan son semejantes a las del Antiguo Testamento en este versículo, donde el Señor aparece como esposo del pueblo de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, la esposa es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Como dice la Escritura, la cual Él amó y se entregó a sí mismo por ella. Así es de que debemos entender muy bien el mensaje que hay allí. Debemos comprender el amor, hasta qué punto Cristo amó y ama a su iglesia. ¿Amén? Bien. Algo muy importante para introducir el tema es algo que tenemos que siempre tener en mente. El cristianismo no es un código, el cristianismo no es una causa, el cristianismo no es un credo. El cristianismo no es una conducta. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo. Entonces, la marca de un verdadero creyente, un verdadero cristiano, es el amor por el Señor Jesucristo. Y el deseo de cada hijo de Dios es, y debe ser, el conocer al Señor Jesús en una forma más íntima. Amén. Entonces, debemos anhelar, debemos buscar, debemos desear una relación con Él. No debemos querer tanto, como dicen, los regalos, sino al dador de los regalos, ¿verdad? Así es de que debemos querer que Cristo sea en verdad real en nosotros, en nuestras vidas. Bien. El apóstol Pablo, él ya conocía a Cristo intelectual y espiritualmente, ¿sí? Pero él quería saber más y más y más de Cristo, ¿verdad? Así es de que usted puede saber algo de una persona sin necesidad de conocerla. Pero su saber o lo que hasta ese momento conoce es completamente diferente cuando verdaderamente conoce a esa persona, ¿verdad? Bien, en una ocasión alguien dijo en forma de oración: Señor, quiero verte más claramente, quiero seguirte más cercanamente, quiero amarte más profundamente. Y yo creo que esa debe ser en sí la oración de nuestro corazón, el poder ver a Jesús más claramente, el poderlo seguir más cercanamente y sobre todo amarlo más profundamente, ¿verdad? Deseamos una íntima relación con el Señor Jesucristo. Bien, entonces les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Y el libro de Ruth es una verdadera historia de amor, pero hay otra historia detrás de esta historia que es la que vamos a ver hoy, ¿sí? Que es, pudiéramos decir, es el resto de la verdad. Por eso vamos a leer un poco del trasfondo de esta historia para comprender más claramente el mensaje, ¿verdad?, que se nos da. Ruth capítulo 1, versículo 1, voy a leer hasta el versículo 16. Y esta es, como decía, la introducción o el trasfondo. Ruth 1:1 dice: Aconteció que en los días en que se gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec, su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años.
Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras: Id, volveos cada una a la casa de vuestra madre. Que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: No, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: Volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es difícil para mí, más difícil para mí que para vosotras. Pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: No insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Amén. Bien. El libro de Ruth, como podemos ver, empieza con un hombre de Belén y su familia, ¿verdad? Viajando a Moab, donde dice la Escritura, se asentaron ahí por un tiempo. Sus 2 hijos tomaron esposas, una era Ruth, la otra Orfa, ¿verdad? Entonces, durante el curso de los años, tanto el padre como los 2 hijos murieron. La viuda de Elimelech, que su nombre es Noemí, decidió volver a Belén y pidió a sus nueras que volvieran a los suyos, a sus familias, a sus pueblos, ¿verdad? Orfa partió, ella se regresó con sus familias a sus pueblos, a su pueblo. Pero Ruth demostró su lealtad a Noemí al decidir acompañarla a Belén. ¿Sí? Así que las 2 viudas llegaron allí a Belén en la época de la cosecha de cebada. Entonces tenemos a una mujer que era una moabita cuyo nombre era Ruth, pagana, una gentil como nosotros, extranjera de la nación de Israel, y es traída por la fe al Señor. Ella tenía, y es lo que vamos a ver hoy, ella tenía un redentor cuyo nombre era Boaz, el cual se casó con ella, ¿verdad? Y es lo que vamos a enfatizar en el capítulo 3. Boaz era una ilustración del Señor Jesucristo, ¿sí? Y la doncella de Moab se casó con este hombre de Belén. Esta es una ilustración, una verdadera ilustración de la iglesia y el Señor Jesús, puesto que la iglesia es la prometida de Cristo. Ruth representa a la iglesia, la novia. Boaz, el pariente redentor, el novio, a Jesús. Así de que la historia tiene como escenario o trasfondo los campos de cebada, los campos de trigo durante el tiempo de la cosecha. Bien, Boaz, como vamos a ver, es el propietario de los campos donde se desarrollan todos estos eventos. Él era un poderoso hombre adinerado, hombre que vino a ser el redentor de Ruth. Él es el propietario de los campos en donde se realizó la cosecha, y él está ahí con sus siervos, trabajando, confundiéndose con ellos en las labores de la siega, en las labores de la cosecha. Recuerde, Ruth, que vino desde Moab a la tierra de Israel, se casará con Boaz, ya que él es el más cercano pariente de su fallecido esposo, para así cumplir con la ley, ¿verdad? La ley del pariente redentor. Entonces, la escena que vamos a ver hoy es precisamente, o nos habla de la íntima relación de Ruth, que es, repito, una alegoría de la iglesia, ¿verdad? Con Boaz, que es una alegoría del Señor Jesús. El último versículo que leí, el versículo 16 del capítulo 1 dice: Pero Ruth dijo: No insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Bien, ahora le voy a pedir que vaya al capítulo 3 del mismo libro de Ruth. El versículo 1 y 2 dice: Ruth
3, 1 y 2. Dice, después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Aventar la cebada significaba echarla al aire. O sea, es dejar que el viento, permitir que el viento se lleve toda la paja quedando solamente la cebada, ¿verdad? Esta era una antigua costumbre, separar la paja de la cebada. Inclusive en varios países del mundo aún se utiliza, ¿verdad?, este antiguo método. Ahora, quiero que escuche por favor muy bien el consejo que Noemí le dio a Ruth. Y es en verdad el consejo que yo le doy a usted, si quiere en verdad acercarse más al Señor Jesucristo. Vea el versículo 3 y 4. Noemí le dice, lávate pues, versículo 3, lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Recuerde que Noemí era su suegra. Ruth era la viuda de uno de sus hijos de Noemí. Versículo 5, Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes. ¿Sí? Haré todo lo que tú me mandes. Entonces, este es el trasfondo de la historia. Ahora quiero que observe algunos puntos muy importantes dentro de esta historia, el contenido, el corazón de ello. ¿Sí? Al inicio mencioné que debemos tener siempre en cuenta que el ser cristiano no es un código, no es una causa, no es un credo. El cristianismo es Cristo, ¿verdad? Entonces la marca o la identidad de un creyente verdadero es el amor por el Señor Jesucristo. Y el verdadero deseo de cada hijo de Dios es más que nada conocer a Jesucristo íntimamente. Porque queremos algo más que redención, queremos una relación. Queremos que Jesucristo sea en verdad real para nosotros, ¿verdad? Como Pablo dijo, teniendo la excelencia del conocimiento de Cristo. Yo quiero conocer más de Jesús. ¿Usted no desea lo mismo? ¿Sí? Quiero para mí que Él en verdad sea real, de tal manera que cuando llegue el rapto, y ojalá que sea pronto, pueda ver entonces yo cara a cara a quien ya conozco de corazón. ¿Verdad? Bien, el consejo de Noemí a Ruth, como decía, es un consejo maravilloso en verdad, porque si usted quiere conocer a su Redentor de una manera más íntima, el primer paso es lavarse. Versículo 3, ¿verdad? Le dice Noemí a Ruth, lávate, te vas a encontrar con Él, ¿sí? Ve limpia. Y esto es lo que nosotros debemos hacer si queremos acercarnos a nuestro Señor. La Escritura en Santiago 4:8, escuche lo que nos dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad, dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que Santiago lo que dice es que si usted quiere acercarse a Dios, usted tiene que estar limpio, ¿verdad? Usted no puede adorar con las manos sucias o con corazones contaminados o con ánimo indeciso. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? O lo que nos está diciendo. Por eso, lávese sus manos, purifique su corazón, ¿sí? Así que no más corazones contaminados. Se debe dejar de ser personas inconstantes. Así que el primer paso para acercarse a Cristo es estar limpio, estar lavado. Segunda de Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Mire, muchas personas se quejan que sus oraciones no son contestadas, ¿verdad? Y dicen, yo pido a Dios, yo oro y oro y oro, pero no hay respuesta a mis oraciones. Bueno, escuche lo que la Biblia nos dice. ¿Cuál puede ser una respuesta? Isaías 1:15 y 16 nos dice, y cuando extendáis vuestras manos, dice, esconderé mis ojos de vosotros, sí, aunque multipliquéis las oraciones
no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. ¿Ah? O sea, Dios dice que no escuchará nuestras oraciones si nos acercamos a Él con manos contaminadas, con corazones indecisos. Es como, hoy sí quiero a Dios, mañana no. Hoy sí lo necesito, mañana no. Vamos a ponerlo en esta forma, es así. Se imagina una novia que espera estar, ¿verdad?, con su novio y que él se acerque a ella sucio, sudoroso, maloliente. ¿Se puede imaginar eso? Entendamos, usted está viniendo al Señor. Usted viene a tener una relación íntima con el Dios Todopoderoso a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, esté limpio, esté fresco, ¿verdad? No estoy hablando del baño diario, algo físico, ¿sí? No, en absoluto. Estoy hablando de estar limpio por dentro, ¿sí? Con olor de frescura. Eso es lo que le dijo Noemí a Ruth, que esté limpia, ¿sí? Fresca. Porque mira, ¿cómo somos limpios físicamente por fuera, nuestro cuerpo? Bueno, lo hacemos de una manera muy práctica, ¿verdad? Nos bañamos, usamos agua, jabón, y no es cuestión de quedarse meditando en las propiedades que tiene el jabón o el champú o el agua, ¿verdad? No, simple y sencillamente los usamos, ¿ya? Eso es la forma física. Pero ahora, ¿cómo nos limpiamos espiritualmente antes de venir al Señor? Nos limpiamos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Y no es cuestión tampoco de quedarse solamente meditando en el contenido de sus palabras, sino que debemos usarla, debemos aplicar la palabra, debemos vivirla, ¿verdad? Efesios 5, el versículo 25 y 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, ¿sí? Con la palabra. Entonces la palabra de Dios es a su espíritu lo que el agua es a su cuerpo, ¿verdad? Usted es lavado por la palabra. ¿Cómo nos limpia la Biblia? ¿Cómo nos limpia la Escritura? ¿Cómo nos limpia la palabra de Dios? Bueno, Santiago, si recuerda, dijo que la Biblia es como un espejo. Sí, es como un espejo. Nos muestra lo que somos. O sea, Él revela, sí, el pecado, la suciedad que hay en nosotros. Nos confronta con nuestro pecado. Porque recuerde, mire, no solo nosotros leemos la Biblia, sino que la Biblia nos lee a nosotros. Sí, nos lee a nosotros. Y sabe que en sí esa es, yo creo que la mayor razón por la cual a algunas personas no les gusta leer la Biblia, no les gusta leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque confronta mi pecado. Sí, me confronta. Y no me gusta escuchar que cuando Dios me dice, debes amar a tu prójimo, ¿sí? Como a ti mismo. O no, pero es que aquella persona yo no la puedo, ni siquiera la soporto. Pero la Biblia me está diciendo que lo tengo que hacer. Si nosotros no perdonamos, dice la Escritura, Dios no nos va a perdonar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la Escritura? Nos confronta. Y como decía, esa es, creo yo, la razón por la cual a algunas personas no les gusta leer la Escritura. Eso es lo que hace la palabra. Bien, entonces existe, ¿verdad?, el lavamiento por la palabra. Pero no solo la palabra revela el pecado en nosotros, la palabra revela la solución. Usted es limpio por la palabra, es limpio también por la sangre de Cristo, ¿sí? Primera de Juan, tengo algunos versículos ahí, los tengo también ahí anotados, por favor, tome nota. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9 dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Noemí le dijo a Ruth, lávate, ve recién lavada. ¿Cómo hace usted esto? Lo hace con la palabra, lo hace con la sangre de Jesús, ¿verdad? Porque la palabra señala sus pecados y esa palabra nos recuerda que el precio que Jesús pagó, sí, en la cruz, la sangre de Cristo. El versículo 9 de lo que acabo de leer de 1 de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? No dice nuestro pecado, dice
nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Así que, si usted solo dice, Señor, si es que he pecado, lo siento. Bueno, déjeme decirle que está usted perdiendo el tiempo si es así, la verdad. En el versículo 8, lo mismo que leí de 1 de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos. Así de que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer nuestro pecado ante Él, ante Dios. Identifíquelo. Confiese su pecado a Él. Y eso significa que usted está entonces de acuerdo con Dios en lo relacionado con su pecado. ¿Verdad? Hay en sí muchas personas que en verdad sí admiten, reconocen su pecado, pero no lo dejan. No lo dejan. Y una confesión es estar de acuerdo con Dios, ¿verdad? De que ese pecado es algo equivocado. Entonces, lo primero, si usted desea tener una relación íntima con Dios, estar lavado, limpio, eso es lo primero, ¿verdad? La Biblia nos dice, como lo que acabamos de leer, versículo 7 de 1 de Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Entonces, como dice también la Escritura, lo que Dios limpió, que ningún hombre se atreva, que ningún hombre lo llame inmundo o impuro. Dios lo ha limpiado con su sangre. Ese es el poder de la sangre de Cristo. ¿Verdad? Bien, entonces no solo este lavado, sino también fragantemente ungido. Mismo versículo de Ruth, del versículo 3:3. Primero le dice, lávate pues, y luego le dice, úngete, ¿verdad? Úngete. Noemí le dice, y te ungirás. ¿Ah? Noemí estaba muy consciente de lo que un aroma a limpio, una suave fragancia puede en verdad hacer a otras personas. ¿Cómo se siente usted después que se toma un buen baño? Que se perfuma, que está todo limpio, satisfecho, confortable, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente cuando no? ¿Sí? Entonces, ¿quiere usted acercarse, desea tener una relación íntima con el Señor Jesús? Únjase. Únjase. ¿Cómo? Entregándose al Espíritu Santo de Dios, rindiéndose a Él, ¿sí? Para que Él pueda hacer de usted un grato olor y que su misma vida o nuestra misma vida sea como un grato incienso para Él, ¿verdad? Aroma agradable. ¿Ah? Entonces, el ungimiento en sí significa consagración, entrega total. ¿Ah? Recuerde, somos separados para algo específico en la obra del Señor, ¿verdad? Pueblo escogido de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se unge uno? ¿Qué nos puede dar esa fragancia dulce? Esa fragancia espiritual solo se la puede dar la unción del Espíritu Santo. Su unción es el Espíritu Santo. Primera de Juan 2, el versículo 27 dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, la unción que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando estamos limpios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y vengo ante la presencia del Señor Jesucristo, Él dice, me agrada. ¿Sí? Es aroma agradable a Él. La Biblia dice que somos grato olor de Cristo. ¿Verdad? Así es de que, ¿quiere usted acercarse? ¿Quiere tener usted una íntima relación con el Señor Jesucristo? Sea ungido, rindiéndose al Espíritu Santo de Dios, para que así Él le haga un aroma fragante, que su misma vida, ¿verdad?, sea como un incienso que se eleva hacia Él. Y sabe que hay personas así, hay personas así. Uno puede reconocer de inmediato a las personas que caminan con el Señor Jesús. ¿Sí? Cuando usted está en un lugar y usted puede oler el incienso espiritual, la presencia de ellas, de estas personas, en cualquier parte que ellos están, es un aroma, como dijera, inexplicable. Sí, es inexplicable, es como dice la Escritura en Juan. Dice, podemos sentir los efectos del viento, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, solo lo sentimos. ¿Verdad? Bien, ahora, siguiente paso. ¿Sí? Noemí le dijo a Ruth, primero lávate, segundo úngete, tercer paso, acércate adecuadamente vestida. ¿Sí? Le dijo Noemí, le dice, y vístete tus vestidos. ¿Sí? Recuerde que Ruth era viuda,
Ella había estado trabajando en el campo, ¿sí? Su ropa estaba sucia y polvorienta. ¿Ah? El consejo entonces de Noemí a Ruth es muy práctico y con un propósito muy bien definido. Prácticamente dice, quítate esa ropa, Ruth. Tú vas a encontrarte con vos, tu pariente redentor. ¿Ah? Y estas deberían ser maravillosas, buenas nuevas para Ruth. Por cierto, ¿sabía que esas son las buenas nuevas del Evangelio? ¿Sí? Y son estas. El Señor mismo, el Señor Jesús, citó palabras del libro de Isaías cuando inició su ministerio público. Escuche lo que dice Isaías 61, versículo 1 al 3. Dice, el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para consolar a todos los que lloran, para que se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Ruth estaba quebrantada de corazón. Ruth estaba cautiva por el pecado, por el dolor, por la muerte. Esta pobre mujer con el corazón enlutado necesitaba consuelo. Y ahora Dios le iba a dar gloria en lugar de cenizas, gozo en lugar de luto, y en lugar del manto de angustia le dijo, te voy a dar un manto de alegría. ¿Ven? ¿Cómo viene usted ante el Señor Jesucristo? Con gloria, con gozo, con alegría, ¿verdad? Y esa es la forma en que usted se viste para venir delante del Señor. Ahora, ¿dónde consigue usted esa clase de ropa? Esa clase de vestimenta. Isaías 61, el versículo 10, escuche lo que dice. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha vestido de ropas de salvación. ¿Sí? Ropas de salvación. Así que, espiritualmente hablando, ¿cómo se presenta usted delante de Dios? ¿Cómo se presenta usted delante de Dios? Si usted no es salvo, si sigue vistiendo toda esa ropa o ese ropaje pecaminoso, sucio, maloliente, necesita hoy mismo lavarse espiritualmente. ¿Cómo lo va a hacer? Confesando sus pecados, ¿sí? Arrepintiéndose sinceramente y pidiendo la presencia de Jesús mediante su Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? Hay que acercarnos recién lavados, ¿sí? Acercarnos con fragantemente ungidos, ¿verdad? Como dice la Escritura. Acercarnos adecuadamente vestidos. Tenemos que quitarnos esos vestidos viejos y debemos vestirnos con los vestidos de salvación para venir ante el Señor, ¿verdad? Pero sobre todo hay que acercarse entregándose totalmente, totalmente. La última parte del versículo 3 mismo de Ruth que estamos leyendo, 3:3, dice el 3 y el 4, la segunda parte del versículo 3 dice, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Versículo 4 dice, y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Y escuche bien, dice, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ruth, ponte a los pies de tu Redentor, ¿sí? Y sabe que el lugar más sagrado sobre la tierra está precisamente a los pies de Jesús. Ponte a los pies de tu Redentor. Esta era una señal de entrega total. Era su forma de decir, estoy dispuesta, tómame como, te acepto como mi esposo Redentor, ¿verdad? Ahora, note lo que Boaz le dijo a Ruth, el versículo 11. Mismo capítulo 3 de Ruth, versículo 11. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Mire, no hay nada sucio aquí, nada indecente, nada impuro. Lo que ella estaba haciendo aquí es poniéndose a los pies de Boaz, poniéndose bajo su protección, ¿sí? En una forma total de entrega hacia él. Así es de que, déjeme preguntarle, ¿puede usted tener una relación íntima con el Señor Jesucristo si no está totalmente entregado a Él? La respuesta es no, no. Recuerde, fue María en el Nuevo Testamento la que tenía la costumbre de sentarse a los pies de Jesús, ¿verdad? Así es de que claramente podemos ver que el lugar más sagrado sobre la tierra
no son las sillas en una iglesia, las bancas en una iglesia, altares o detrás de los púlpitos. No, el lugar más sagrado sobre la tierra está a los pies de Jesús cuando uno se entrega totalmente a Él. ¿Ven? Un último punto importante. Si quiere en verdad que Él sea real para usted, si desea esa relación íntima con Él, no solo entréguese totalmente, sino obedezca fielmente. ¿Sí? Acérquese obedeciendo fielmente. La última parte del versículo 4 le dice, y Él te dirá lo que hayas de hacer, le dijo Noemí a Ruth, y Él te dirá lo que hayas de hacer. Noemí en el 5 respondió, haré todo lo que tú me mandes. Podemos ver la sumisión de Ruth. ¿Sí? Ruth era obediente, ella estaba lista para obedecer, ella estaba lista no solo para ser oidora de la palabra, sino hacedora de la palabra. ¿Verdad? Este es el paso final del compañerismo con nuestro voz celestial y esposo redentor. Así que, ¿quiere usted verdaderamente estar cerca de Jesús sin obedecerle? ¿Piensa que de alguna manera usted puede estar a sus pies sin escuchar su palabra? No, definitivamente no. Noemí le dijo a Ruth, Él te dirá lo que hayas de hacer. ¿Cuál fue la respuesta de Ruth a su suegra? Haré todo lo que tú me mandes. ¿Sí? Ruth fue una mujer obediente a la voz de su suegra y luego obediente a la voz de su pariente redentor. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su respuesta a la voz de Cristo? Es, sí, Señor, haré tu voluntad. ¿Quiere que Jesucristo sea una brillante y viva realidad para usted? Mire, en Juan 7, 16 y 17, Jesús dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá, dice, si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Sí? Esto quiere decir que si usted se rinde a la voluntad de Dios, Él le enseñará, Él le guiará siempre. Mire, usted no le puede decir a Dios, Señor, muéstrame qué es lo que quieres que yo haga y te diré si lo voy a hacer o no. ¿Verdad? No, no se puede. Usted simple y sencillamente dice, Señor, lo haré. Lo haré. ¿Sí? ¿Alguna vez en verdad ha hecho eso? Preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero más que nada, ¿ha estado verdaderamente dispuesto a hacerlo? ¿Verdad? Juan 14, 21 dice muy claro, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿verdad? Los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y escuche, y me manifestaré a Él. Y me manifestaré a Él. Total obediencia, el Señor dice, voy a ser real para ti. Déjeme decirle algo. Tal vez, de momento no esté 100% de acuerdo conmigo, ok, pero escúcheme. Usted no conoce a Dios por medio del estudio bíblico. ¿Sabe que algunos estudiantes de los seminarios teológicos algunas veces pecan con la Biblia bajo el brazo? ¿Verdad? O sea, ¿de qué sirve si usted conoce hebreo, si usted conoce griego, pero no le conoce a Él? Esto es lo importante. El estudio bíblico, sí, le proporciona conocimientos acerca de Dios. ¿Sí? El estudio bíblico le proporciona conocimientos acerca de Dios, pero la obediencia le da conocimiento de Dios. Y hay una gran diferencia. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Por eso dice la Escritura, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, todo lo demás es solo palabrería religiosa. A veces nos atrevemos a cantar, oh, cuánto amo a Cristo, ¿verdad? Pero no le obedecemos. Por eso la Escritura dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vos estuvo cercano, estuvo disponible, sí, para Ruth. Porque ella le dijo, lo que me diga que haga, yo haré. Con obediencia, ¿verdad? Cumpliré su voluntad. Bien. Ahora, quiero ya por último que vea la respuesta de Booz a su prometida. Note en primer lugar que él la recibió. El versículo 8 al 10 dice, y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Y él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía,
has hecho tu última bondad mejor que la primera al no ir en pos de jóvenes, ya sean pobres o ricos. ¿Sí? Bendita seas del Señor, hija mía. Él la bendijo. ¿Sí? ¿Quiere usted una bendición? Dios, dice la Escritura, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Y como mencioné antes, el lugar más bendito sobre la tierra es a los pies de Jesús. ¿verdad? Versículo 11 al 13 dice, ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré. Vive el Señor, acuéstate hasta la mañana. No quiero profundizar mucho en esto, ¿verdad? Porque nos llevaría más tiempo. Pero dice la Escritura que había otro pariente que estaba, ¿verdad? Antes que vos. Y como decía, al hablar de ello me llevaría un poco más de tiempo, pero esto va a ser un próximo mensaje para, primero Dios, para el próximo domingo. El capítulo 4 es donde vamos a entrar en eso. ¿Ok? Lo vamos a ver. Por ahora, lo que sí quiero que notes son las palabras de voz a Ruth. En el versículo 11 le dice, ahora pues, no temas, hija mía. ¿Sí? Entonces podemos ver que no solo la recibió, sino que le dio ánimo, ¿verdad? Le dio ánimo al hablarle, le dio paz a su corazón, a ese corazón tembloroso de ella. Y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos, que se nos dé ánimo, ¿verdad? Ella sabía que él la amaba, que de verdad la amaba. De hecho, él la amó antes de que ella lo amara. Él tomó la iniciativa y la Biblia nos dice que nosotros lo amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos amó primero. ¿Sí? Juan dice en la primera de sus epístolas que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabe que yo solía leer mucho esta escritura y a la misma vez pensaba antes de que cuando Dios empezaba a obrar en mi vida, yo pensaba de todo, que todo eso era maravilloso, ¿verdad? Lo que la escritura decía. Pero a la misma vez decía, ¿de qué me sirve a mí? Yo no soy perfecto, ¿verdad? Y nunca he hecho nada perfectamente, sino solo pecar. ¿Cómo podía amar perfectamente? No podía. Si amara a Dios perfectamente, no tendría temor, ¿verdad? Pero recuerdo que un día Dios en verdad abrió mis ojos, mi entendimiento, mi corazón, y fue como si Él hubiera dicho, Armando, no es tu perfecto amor por mí lo que expulsa el temor, sino mi perfecto amor por ti lo que expulsa el temor. ¿Sí? Recuerde, Él nos amó primero. Así que no necesitamos temer a alguien que nos ama perfectamente e incondicionalmente. ¿Verdad? Vos la recibió, Él la animó. Él le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Sí? Y aún más la Escritura nos sigue diciendo que que vos le dio provisiones, ¿verdad? A ella. Porque es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Dice que el Señor nos colma de beneficios, de bendiciones. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Verdad? Al final ya el versículo 16 al 18, Ruth regresó a su suegra, Noemí. Versículo 16 al 18 dice, cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta dijo, ¿cómo te fue, hija mía? Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Y dijo, me dio estas 6 medidas de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, y escúcheme muy bien en este versículo, entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto. Y escuche bien aquí, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. ¿Qué quiere decir esto? El hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Esto es importante. ¿Qué quiere decir con esto? Noemí dice a Ruth, tú has hecho tu parte, ¿verdad? Tú has hecho tu parte, solo espera, solo descansa. ¿Verdad? El hombre dice, no descansará hasta que concluya el asunto. Bien, es esto. Jesús, nuestro Redentor celestial, ¿verdad? El que nos redimió, vino a esta tierra. La primera vez lo vemos en el templo, ¿verdad? Sus padres, si recuerdan, le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Y él contestó, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿verdad?
Posteriormente, lo vemos cuando escupieron su rostro, cuando lo azotaron, cuando dijeron mentiras acerca de él. ¿Por qué Jesús no dejó todo? ¿Por qué? El hombre no descansará hasta que concluya el asunto. ¿Okay? Posteriormente lo vemos cuando lo clavaron en la cruz del Calvario y le decían, bájate de la cruz. Pero gracias a Dios que no lo hizo, porque el hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Y llegó el momento cuando dijo, consumado es. Consumado es. Está concluido. Y ahora el hombre está descansando. Dice la Escritura que Él está sentado a la diestra del Padre porque todo lo llevó a cabo. Él lo hizo, Él lo cumplió. Él nos hizo libres del pecado. Él nos redimió del pecado. El hombre no descansará hasta que concluya el asunto. ¿Comprende? Esta es la razón por la que yo puedo descansar, por la que usted puede descansar, ¿sí? Cuando estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entrado en el descanso de nuestro Redentor, de nuestro voz, ¿verdad? El Señor Jesús, quien ya pagó por los pecados de usted, los pecados míos, con su sangre en la cruz. Así que, ¿ha entrado ya usted a ese descanso? Póngase de pie, por favor. Mire, hoy día, como cada primer domingo del mes tenemos, ¿verdad?, comunión. Y le voy a pedir que antes de que tomemos la Santa Cena, ¿verdad?, meditemos un poco, ¿sí? Espiritualmente hablando, piense, ¿cómo se presenta usted delante de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se presenta usted delante de Dios? Como decía anteriormente, si usted no es salvo, si usted sigue vistiendo ese ropaje pecaminoso, si está sucio, si está maloliente, si necesita ser lavado espiritualmente, ¿cómo va a hacerlo? Confesando sus pecados, arrepintiéndose sinceramente y pidiendo la presencia de Jesús mediante su Santo Espíritu en su corazón y en su vida. Acérquese recién lavado, acérquese fragantemente ungido, acérquese adecuadamente vestido, ¿sí? Quítese ya esos vestidos viejos y vístase con los vestidos de salvación, ¿sí? De salvación para venir ante el Señor. Y dígale, Señor, quiero verte más claramente, quiero seguirte más cercanamente y quiero amarte más profundamente, ¿sí? Voy a hacer una oración y me gustaría que inclinara su rostro y cierre sus ojos, ¿sí? Y medite en ello, ¿ok?